Hola, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del séptimo ciclo. El tema que vamos a tratar es la computación e informática de la materia de contabilidad computarizada dictada por el profesor Patricio Arce. La computación e informática. La computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas y en general hardware y software. Computación viene del término cómputo, que significa precisar de forma indirecta una cantidad mediante el cálculo de ciertos datos. El hardware describe los componentes físicos y electrónicos que forman parte de la computadora, mientras que el software describe todos aquellos programas o aplicaciones que pueden ser procesados por el hardware. Podemos denominar el concepto de informática más bien como la ciencia que estudia los ordenadores. Podemos entender el concepto de informática como aquella ciencia encargada de estudiar los ordenadores y su capacidad para procesar y almacenar información y datos. Las funciones principales de la informática son las siguientes: creación de nuevas computadoras, creación de nuevas especificaciones de trabajo, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. La informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria. Esos sectores son abarcados por medicina, ingeniería e industria, entre otros. Dentro del concepto de informática, podemos decir que su principal función, la más importante, es facilitar información oportuna y veraz, lo cual facilita la toma de decisiones a nivel empresarial. El aprendizaje de este curso resulta más relacionado a los temas de computación, por lo tanto, debemos familiarizarnos previamente con ella. Desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, controlar y determinar cifras exactas, se ha enfrentado a tareas rutinarias y repetitivas. Desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, controlar y determinar cifras exactas, se ha enfrentado a tareas rutinarias, repetitivas y de cálculo y gestión. Como respuesta a esa necesidad, el hombre desarrolló herramientas para facilitar la realización de dichos trabajos de cálculo. La palabra informática abarca toda actividad relacionada de cualquier forma con los ordenadores. Desde su aparición, su crecimiento ha sido enorme y galopante, de tal manera que ha llegado a involucrar a millones de personas directa e indirectamente. Esta prosperidad de la tecnología informática se debe fundamentalmente a la asombrosa capacidad de realización de tareas que poseen los ordenadores. Hoy en día, los ordenadores influyen en casi todos los aspectos de nuestra vida, provocando un profundo cambio en múltiples actividades de nuestra sociedad. La tecnología de la información y las comunicaciones ha logrado un alto grado de desarrollo, que hoy están en todas partes y en la mayoría de las actividades. Hoy en día, conocer sobre el funcionamiento y uso de la tecnología ya no constituye ningún privilegio, sino que más bien es normal y rutinario. Con esta breve reflexión empezamos a estudiar y a empaparnos primeramente con algunos términos que son necesarios para la materia. Computación e informática. Es el estudio de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información usando el computador. Computador es la máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información. Datos es un término que usamos para descubrir las señales. Datos es el término que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. Proceso lo realiza el procesador CPU, que es el encargado de controlar, ordenar y realizar operaciones aritméticas y lógicas. Información es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es decir, es el resultado final dicho de otra manera. Usuario, persona que hace uso del computador para la solución del problema. Programador, persona que desarrolla instrucción lógicamente organizada para obtener un resultado deseado. Programa es el conjunto de instrucciones que indican al computador qué debe hacer. Un programa se llama software, por lo tanto, programa o software son sinónimos. Archivo es un conjunto de datos relacionados entre sí, guardados en algún medio de almacenamiento, por ejemplo, un CD, disquete, entre otros. Tabla es el conjunto de registros y, por ejemplo, en este ejemplo, podemos tener lo que es código de alumno, nombre, apellido, dirección, teléfono, edad. Base de datos es el conjunto de tablas donde los datos están integrados e interrelacionados
evitando redundancia. Aplicación de la informática. En los comienzos de la informática, debido al alto costo de la computadora, estas máquinas solo eran utilizadas por grandes instituciones para realizar tareas numéricas complejas. No obstante, con el equipo del costo de los equipos han disminuido constantemente y de forma paralela. Se han ido descubriendo nuevos usos de la computadora. Hoy en día existen pocas actividades humanas en las cuales no tengan incidencia de forma directa o indirecta de la informática. Características de la motivación de la información. Características. La primera característica es las necesidades de un gran volumen de datos relacionados con los datos administrativos. Segundo, existencia de los datos comunes a múltiples procesos. Son utilizados los datos de aplicaciones. Tercero, realización repetitiva de tareas rutinarias. Se dan sobre una gran cantidad de datos. Cuarta, tratamiento de información geográfica distribuida. Pueden ser procesadas por computadoras en redes. Y por último, quinta, necesidades de alta procesión y rapidez. Se dan en la realización de cálculos de cualquier complejidad. Nuevas tendencias y metodología. La informática posee una gran amplitud de posibilidades. Hay algunas metodologías y técnicas novedosas que están consiguiendo introducir la tecnología informática en tareas poco automatizables a primera vista. Primera, inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una metodología que estudia el uso de las computadoras para emitir el comportamiento inteligente propio del hombre, ya puede ser razonamiento, visión, aprendizaje, etc. Informática gráfica es uno de los campos de más interés y que creen más rápidamente dentro de la informática. Este campo incluye una serie de principios, ya sea diseño de uso, orientación de conseguir la visualización de imágenes por computadoras con una apariencia lo más cercana posible de la realidad. Realidad virtual es una de las disciplinas más emocionantes de la informática porque se encamina a la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos que tienen apariencia real. Para ello se utiliza el sentido del cuerpo, el sonido y el movimiento para simular objetos, imágenes y lugares. Aplicaciones prácticas de la informática. Procesamiento de datos administrativos. Es el área de aplicación de mayores impacto. De hecho, sin órdenes, la economía se paralizaría por completo. En este campo se incluye todas las relaciones con la automatización de las funciones típicas de gestiones empresariales, como las gestiones de recursos humanos, el proceso de nóminas o planillas, de remuneraciones, sistemas de facturas, sistemas de contabilidad, sistemas de gestiones comerciales o control de investigación, gestión, problemas de optimización, investigación del mercado, etc. Aplicaciones de industrias de ingeniería. El ordenador ha tenido importante papel como herramienta para facilitar el proceso de diseños y fabricación de productos. Dentro de estas áreas, sus principios son trazados de plano, control de procesos industriales, robótica industrial, sistema de costos para construcción minera, etc. Aplicaciones técnicas y científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta imprescindible. En el campo de la investigación, debe destacar el uso de los ordenadores para acceder a grandes bases de datos distribuidos por diversos lugares de web, desarrollados por teorías y recoger y validar datos. Aplicaciones médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud. Se incluyen aplicaciones de investigaciones médicas, biológicas y farmacéuticas, ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, bases historiales y controles de pacientes. Aplicaciones militares. El uso del ordenador por parte de los gobiernos en aplicaciones militares ha procedido a todas las demás aplicaciones, destacados los sistemas computarizados de radar, los misiles autodirigidos, el espionaje militar por satélite artificial. Aplicaciones educativas.
Desde un lanzamiento del mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Los ordenadores o computadores también han sido utilizados para investigación y complicaciones de proyectos estudiantiles, actualmente existiendo portales educativos para la enseñanza y al mismo tiempo de numerosos centros académicos y docentes. Hoy les hablaremos un poco del uso de la informática para la gestión contable. El uso de la informática para la gestión contable. El ámbito empresarial es uno de los sectores que se han visto afectados por la utilización de esta nueva tecnología. Constituyen pues una impresionante revolución que obliga a las empresas a adoptar nuevos métodos y medios de acción para ser capaces de tratar la gran cantidad de información interna y externa que mantienen. Manejo de la gran cantidad de información. Una buena aplicación va a ser capaz de registrar y controlar una cantidad de información que ni el mejor de los contables se atrevería a realizar por el método tradicional, aún contando con un buen grupo de ayudantes. Gran rapidez de trabajo. Con respecto a esto, debemos decir que una de las razones que el profesional contable esgrimiría sería la cantidad de tiempo que necesitaría para realizar, registrar, comprobar todos los cálculos inherentes al proceso contable. Esto por toma de decisiones equivocadas o fuera de plazo. La contabilidad computarizada. El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, el software de aplicación, las bases de datos, el hardware o el equipo de cómputo y lo más importante, el personal capacitado, los cuales interactúan entre sí de manera coordinada para llevar un control de las actividades financieras. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Dentro de este tenemos identificación de la necesidad. La organización debe ser consciente de las necesidades de la actualización o cambio en su visión tecnológica para posibilitar la mejora en su proceso de negocio. Selección del sistema. Un sistema de información contable computarizado que no solo cubra los procesos típicos del negocio, sino que vaya más allá, adicionando valor agregado a los procesos de negocio. Implementación del sistema. La metodología de implementación es fundamental dentro del proceso, ya que de este dependerá gran parte del éxito y óptima utilización del nuevo sistema. Uso del nuevo sistema. Una vez ejecutada la fase precedentes, los usuarios finales se han de beneficiar de la adecuada documentación de los procesos y de la optimización que se haya logrado con la evaluación de los mismos. Registro de las operaciones contables. Estructura de un sistema contable. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que utilice, debe ejecutar 3 pasos básicos utilizando relación con las actividades financieras. Los datos deben registrar, clasificar y resumir. Registro de las actividades financieras.
de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las cantidades que obtienen. Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así, obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de sus patrimonios. La importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros. Así obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su proceso más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital para todas las unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración de renta. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimiento de contabilidad probablemente no apreciará hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. Seguridad del sistema de información contable. La seguridad informática busca la protección contra los riesgos ligados a la información. Las amenazas que pesan sobre los activos, los datos, a proteger la vulnerabilidad de estos activos, su sensibilidad, la cual es la conjunción de diferentes factores como la confiabilidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la revisión anticipada de la información. Tenemos análisis de riesgo, puesta en marcha de una política de seguridad y las amenazas. Dentro del análisis de riesgo, dice que el activo más importante que posee la empresa es la información. Y por lo tanto, debe existir técnicas que la aseguren. Estas son: restringir el acceso a los programas y archivos, asegurar los operadores puedan trabajar pero no puedan modificar los programas, asegurar que se utilicen los datos y archivos programados correctamente, asegurar que la información transmitida sea la misma y asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión. La puesta en marcha de una política de seguridad. Generalmente se ocupa exclusivamente de asegurar los derechos de acceso a los datos y recursos, elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización, definir la acción y el emprender y elegir a las personas y contactar en caso de detectar una posible intrusión, sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los sistemáticos. Las amenazas. Un operador es causante de mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático, ya sea porque no le importa, no se da cuenta o lo hace a propósito. Un programa malicioso también es una amenaza. Un programa destinado a perjudicar o hacer un uso lícito o ilícito de los recursos del sistema es instalado en el ordenador, abriendo una puerta a intrusos o bien modificación de los datos. Estos intrusos pueden ser los virus informáticos, gusanos informáticos, troyanos, bombas lógicas, etc. Copias de seguridad. No es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para nuestros negocios. La falta de preocupación que solemos tener al confiar el núcleo de nuestro negocio al sistema de almacenamiento, lo que es en la mayoría de los casos resulta ser una computadora pobremente armada, tanto del punto de vista de un hardware como de un software. La tecnología no está exenta de fallas o errores.
y los respaldos de información son utilizados como un plan de contingencia en caso de una falta o un error presente. Respaldar la información significa copiar el contenido lógico de nuestro sistema informático a un medio que cumpla con una serie de exigencias. La informatización del proceso contable tiene 4 pasos. El primero es los datos identificativos de la empresa. El segundo, el plan de cuentas adecuado a las características de la empresa, la entrada de datos o asientos y el resultado o información final. En el primer paso tenemos lo que son los datos característicos de la empresa, como son su nombre, una clave secreta, el acceso, etc. En el segundo, el profesional contable debe adaptar el plan de cuentas a la propia empresa. En el tercer punto tenemos incluido lo que son las características principales para la entrada de datos, como el año, el mes contable, año y mes del asiento, las capacidades de negociación, de amortización, la rapidez y facilidad en que se emiten los reportes, la integridad del sistema contable, cómo permite eliminar los asientos ya introducidos, la identificación por código de las cuentas y permitir la gestión de los IGB en impuestos. El resultado o información final, que es el último paso, consta de la información de los libros contables, principales y auxiliares, los estados financieros básicos, como estado de ganancias y pérdidas y balance general. Esto en todo en cuanto a información del proceso contable. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre la introducción a los sistemas de expertos. Mi nombre es Raquel Perlaza y este es mi tema. ¿Qué son los sistemas de expertos? Bajo el término sistema de expertos se entiende un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo determinado y solucionar un problema mediante la deducción lógica de conclusiones. Un sistema de expertos utiliza técnicas de la inteligencia artificial. Los sistemas de expertos se aplican por lo general en problemas que implican un procedimiento basado en el conocimiento. Pues bien, diréis, ¿qué es esto? Les explico. Un procedimiento de solución basado en el conocimiento comprende las siguientes capacidades: la utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias de expertos especializados, y la deducción lógica de conclusiones, y es capaz de interpretar datos antiguos y manipulación de conocimientos afectados por valores de probabilidad. La función de un sistema de expertos es la de adoptar soluciones a problemas, como si de humanos se tratara, es decir, capaz de mostrar soluciones inteligentes. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, es posible gracias a que al sistema lo crean con expertos humanos que intentan estructurar y formalizar conocimientos poniéndolos a disposición del sistema para que éste pueda resolver una función dentro del ámbito del problema, de igual forma que lo hubiera hecho un experto. Yéndonos un poco hacia la historia, la definición de Elaine Reich. La inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan las cosas en estos momentos hace mejor que el hombre. Estarás pensando que la inteligencia artificial es una cosa de los últimos 3 a 5 años, o por lo menos los 10 últimos, pero no. Los primeros pasos de la inteligencia artificial se dieron en los años 50. ¿Te puedes imaginar crear un programa de inteligencia con el hardware de esa época? Descripción de los sistemas contables. En el tema anterior tratado sobre la
la informalización de los procesos contables, estudiamos los ingresos de información y los resultados que muestran el sistema. En esta sección describimos cada uno de ellos gráficamente, comparando dos sistemas contables computarizados, el SYNCOP y el SBK, y el CONTASYS, en este orden. Parámetros generales. Los programas de gestión contable solicitan, al comenzar su funcionamiento, una serie de datos generales inicial que servirán de ingreso de la información contable. Estos datos son casi iguales para todos los sistemas contables. La diferencia está en el ingreso, ya que cada programa muestra un formulario de ingreso con una diferente estructura, como veremos a continuación. 5.1.1 Creación e identificación de una empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa y cómo se ingresan sus datos generales. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SYNCOP y luego en el CONTASYS. Selecciono una empresa, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos y de los datos. Trabajo práctico. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre de esta en el cuadro de descripción y en el recuadro de ruta se coloca la ubicación de los archivos a crearse en un disco duro. De la siguiente manera, debe de tener en cuenta que los directorios como el nombre de la empresa no deben tener más de 8 caracteres ni símbolos especiales. Datos generales de la empresa. En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los vouchers o comprobantes. Además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes, se cuenta con cuatro campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. Creación de empresas. Registro de datos generales. Primero, clic en la opción Asistente para la creación de empresas de la barra de herramientas. Aparece la ventana Asistente para la creación de empresas. Segundo, en el campo Código se activará el defecto de código, la cual servirá para identificar la empresa en el sistema. Tercero, escribir la razón social de la empresa. Cuarto, escribir la dirección de la empresa. Quinto, escribir el giro del negocio o actividad. Sexto, escribir el RUT de la empresa. Séptimo, elegir el año de periodo contable en el cual se trabajará. Octavo, la planilla a ser utilizada, en este caso, académica control por documentos. Noveno, en el rubro ruta es donde se generará la carpeta que es de esta empresa y en donde se guardarán todos los datos. Clic en el botón aceptar. 10. Aparecerá la ventana Sistema Contable Financiero 700 Suite CONTASYS. Hacer clic en sí. Selección de empresa. Como una opción podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativamente los pasos 2 y 3. 2. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso. 3. Clic en la opción Elección de empresa. Aparece la ventana Selección de empresa a procesar. Cuarto. Escribir o seleccionar el año. Se muestra la empresa registrada en dicho año. 5. Clic en el botón Código o razón social de la empresa. Se activará el indicador al lado izquierdo del código. Sexto. Escribir el código de usuario personal o admin, usuario predeterminado. Séptimo, escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si utiliza admin. Octavo, clic en el botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el panel de control y en la barra de estado indica el año de proceso, la razón social de la empresa y el nombre de usuario. Ingresos del plan de cuenta. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SysCont y luego en el CONTASYS. SysCont es el plan de cuenta de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes de las empresas de acuerdo a su actividad, establece sus planes de cuentas, los códigos y su nomenclatura se precisa en la lista de cuentas del plan contable. El sistema nos presenta los siguientes campos. Primero debemos tener cuenta, nombre, nivel de cuentas, ya sea balance, subcuenta y registro. Tipos de cuenta,
el tipo de análisis ya viene siendo análisis solo detalle, cuentas de bancos, cuentas de análisis. Después viene cuentas por el amarre al debe y haber. Y por último vienen las actividades de nivel de saldo. El contasis, al contrario, modificación o personalización de cuentas, modificación, cuenta corriente o Banco Continental de cuenta 104101. El primero, podemos utilizar la opción ubicadas en el papel de control o alternativamente puede utilizar el paso 2 y 3. El segundo paso, dar clic en la opción archivos de la barra menú, aparece el menú activo, archivo y clic en la opción plan de cuenta, aparece la ventana el plan de cuentas. En el tercer paso, seleccionar la cuenta que se va a modificar. En el cuarto paso, clic en el botón modificar. Quinto paso es en el campo de descripción digitar el nombre de la cuenta, ya sea cuenta corriente o cuenta Banco Continental para este caso. Sexto paso, dar clic en el botón grabar y séptimo, clic en el botón cerrar. Ingreso de clientes, proveedores y otros. En este paso registramos a nuestros proveedores, clientes, terceros con los cuales realizamos transacciones comerciales. Primero, veremos cómo se ingresa la información en el SICON y luego en el CONTAXI. SICON, ingreso de tipo de cambio. En este paso almacenamos los tipos de cambio día a día que utilizamos para convertir las operaciones comerciales registradas en los vouchers de dólar a soles. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICON y luego en el CONTAXI. Estructura del formato de los estados financieros. Este utilitario nos permite diseñar el formato de balance general y estados de resultados, funciones y naturaleza a ser presentados. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICON y luego en el CONTAXI. Ingreso de datos y ejecución del proceso. En todos los sistemas primero se ingresa la información a asiento contable a través de comprobantes, voucher, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción, las cuentas, importes y otros. Una vez registrada la información, se ejecutan algunos procesos contables de actualización para completar datos que son necesarios para mostrar la información contable a través de informes. Ingreso de asientos contables. Son los comprobantes que día a día se ingresan con la contabilidad. Contienen 2 o más registros por operación realizada en la empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICON y luego en el CONTAXI. Procesos de actualización de moneda extranjera. Mediante este proceso, el sistema genera las diferentes diferencias de cambio para las operaciones registradas en moneda extranjera. Primero veremos cómo se ingresa la información en SICON y luego en CONTAXI. Proceso de asientos de transferencia a distinto automático mensual. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas, plan de cuenta. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto, luego de este proceso, se deberá usar la opción borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automático. Primero veremos cómo se ingresa la información en SICON y luego en CONTAXI. CONTAXI. En este sistema no se necesita ejecutar este proceso, ya que al momento de registrar el asiento en el voucher, el sistema genera automáticamente el asiento de destino o de transferencia. Informes. Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras. Registro de compras. Es el informe contable que muestra las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crédito fiscal del impuesto a las ventas. Primero veremos cómo se ingresa la información
en el SIGCOG y luego en el CONTASIS. Libro diario. Es el informe contable que muestra cronológicamente las transacciones codificadas de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SIGCOG y luego en el CONTASIS. Libro mayor. Es el informe que muestra las transacciones contables agrupadas por cada cuenta contable y controla así movimientos de deudores y acreedores de cada uno de ellos. Primero lo veremos cómo se ingresa la información en el SIGCOG y luego en el CONTASIS. Como podemos ver en el cuadro, está el libro mayor analítico, cuenta 1, ya viendo mis compañeras habiendo seguido los pasos anteriores, se llena todo el cuadro analítico, luego se le hace clic en el mayor analítico y luego se le da aceptar. Luego vamos a hablar sobre la hoja de trabajo, informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución al balance, resultados por naturaleza y resultados por función. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SIGCOG y luego en el CONTASIS. Aquí, como veremos, ya seleccionado, ya estamos en la hoja de trabajo, las 10 columnas soles, que son las cuentas en las que se ingresa. Luego le damos, llenamos todos esos datos y seguimos a continuación. El balance nos da el balance de comprobación, 10 columnas acumulados al mes de enero, todas las cuentas como veremos. Luego le hacemos clic en nivel general y luego aceptar. Luego seguimos con el balance. El balance es un informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa y presente en forma calificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SIGCOG y luego en el CONTASIS. Balance general soles, activos corrientes, caja banco, cuentas por cobrar, cuentas pagadas por anticipo. Seguimos. Luego en el siguiente cuadro veremos balance calificado y estado de resultados. Y luego le damos detalles por cuenta y seguimos avanzando. Luego seguimos con el estado de resultados. Estado de resultados por naturaleza, informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos calificados de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar. Estado de resultados por función, informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y de los gastos con el criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujetas de responsabilidad de la empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SIGCOG y luego en el CONTASIS.